Hermanos, hermanas, bendiciones. Sean ustedes bienvenidos a este programa titulado Para la Iglesia, el cual estamos transmitiendo desde nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Trinidad, en Puerto Arturo, Texas. Este programa lleva la intención de tocar temas para aclarar dudas, para ayudar al crecimiento y para fortalecer la fe en nuestro Señor Jesucristo. Los invitamos, si usted tiene alguna duda, alguna inquietud, un comentario, a que nos contacte a nuestras redes sociales que aparecerán aquí abajo en la pantalla. Esperamos que este programa sea de provecho y que les ayude a crecer en sus vidas cristianas. Comenzamos. Hermanos y hermanas, sean ustedes bienvenidos una vez más. Estamos en el programa de ustedes para la iglesia y el día de hoy tenemos nuevamente al pastor de la iglesia de nosotros, la Iglesia Bautista Trinidad, el hermano Jonathan Murdoch. Bienvenidos, espero que este tiempo será algo provechoso por ustedes. Y también está con nosotros el hermano Edwin Guzmán, y él es anciano de la iglesia de nosotros, la Iglesia Bautista Trinidad. Sean todos bienvenidos. Y bueno, en el estudio anterior nosotros hablamos acerca de solo escritura y aprendimos que las escrituras son nuestra única regla de fe y práctica. El día de hoy queremos hablar, el tema de hoy queremos proponerlo con una pregunta. ¿Están las escrituras completas en toda verdad y cómo las interpretamos? Entonces, vamos a hablar un poco de eso, hermano. Rápidamente, yo le voy a hacer una pregunta. Si las escrituras están completas, ¿Dios se revela? ¿Aún se revela a Dios por sus obras? Por sus obras, en lo que Él hace. ¿Okay, Él hace? Sí, claramente, no podemos negar que Dios revele por lo que Él hace, ¿no? Si pensamos en la nación de Israel, ¿no? Y pensamos en mayoría de los salmos, ¿no? ¿Cuál es el tema de adoración de la mayoría de los salmos? Dios que nos sacó de Egipto, ¿no? Entonces, ellos están basando su teología en lo que Dios ha revelado en sus obras, ¿no? Sin embargo, toda la verdad que Dios revela de sí mismo en sus obras confirme lo que está escrito, ¿no? Entonces, cuando Dios hace algo en el mundo, en providencia, cuando Él será un desastre natural, será una bendición, será algo que humanamente consideramos bueno o malo, esa revelación de Dios no es una revelación nueva de quién es Dios. Solo se confirme de lo que está escrito, ¿no? Vamos a ver esto en Romanos 1, ¿no? Si todos vayan conmigo a Romanos 1, versículo 19-20 dice: porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa, ¿no? Entonces, la idea de un ateo en este mundo no existe, ¿no? Aunque gente dice, yo soy ateo, yo no creo en Dios, no existe. ¿Por qué? Porque creación dice que hay un Dios. Creación grita esta, ¿no? Y después en este mismo capítulo dice, ellos toman esta verdad y quieren aplastarlo para subir su propia gloria, ¿no? Sin embargo, es claro que Dios ha revelado a sí mismo en su creación.
Vamos a tomar un ejemplo aquí en esta área donde nosotros encontramos aquí en Port Arthur. Hace un año pegó un huracán muy fuerte. Yo no estuve. Entonces yo les pregunto. Harvey, ¿no? ¿Dios se reveló en Harvey? Vamos a hablar de tu vida personal. ¿A ti Dios te reveló algo de Él en Harvey? En mi vida mucho. ¿Qué te reveló? Bueno, de que dependemos totalmente de Él. Amén. Que todo lo que tenemos a veces solamente es materia. Ujú. Y que si no es por su mano, en realidad nosotros no podemos subsistir. Claro. Creo que eso fue una gran enseñanza para mi vida. Exactamente. De hecho, yo acabo de regresar a vivir en Ciudad de México. En Ciudad de México hay tormentas chiquitas, ¿no? Yo siempre digo chiquitas porque Yvonne, mi esposa, cuando estamos en la casa y empieza a llover lo que ella consideró fuerte, ¡ay, qué miedo! Está lloviendo fuerte. Y yo dije, en Texas, ni ha empezado, ¿no? Y llegamos aquí, a mí me encantan las tormentas fuertes, donde está con toda su furia, ¿no? Y con los truenos y temblando toda la casa. Para mí, este es mostrando el poder de Dios. Y siempre yo recuerdo a Job. Dios dijo, ¿dónde estabas cuando yo puso una reja a las olas? Y yo siempre pienso de esto. Imagínate en Harvey, Lalo, si tú estabas enfrente en el mar tratando de detenerlo. ¿Podías? Yo solo, ¿no? Obvio, no. Aunque juntamos toda la banda aquí de Port Arthur, fuimos un muro y no podemos porque se muestra. Sí, bueno, el punto no es de que yo solo. Me refería más bien a que era la voluntad de Dios que Harvey llegara. Llega aquí, ¿no? ¿Y quién va a detenerlo? Creo que nadie. Fue un complemento de situaciones que pasaron en ese caso. Primero, tal vez, como muchos decían, los diques estaban quebrados. Algo otros decían, las pompas no están trabajando bien. Pero la realidad era que el agua caía del cielo y no se podía detener así nomás. Yo creo que el único que podía hacer algo allí era Dios para detener. Exactamente. Por ejemplo, hablando de lluvia. ¿Sabes que cuando llueve hay una nube y hay agua en esta nube? Bastante agua. ¿Sabes qué pasaría si esta agua se cayó de un jalón? Sí, nos aplastaría. Nos causa que la tierra se sale de su axis. Pero Dios en su providencia causa que la lluvia caiga en gotas para que alimente la tierra. Y a veces inundarlo, pero en Harvey fue el caso, ¿no? Se inundó. Sin embargo, Dios revela su poder, ¿no? Revela quién es Él. Una pregunta, ¿esa revelación es algo nuevo? No, es algo que ha pasado durante la historia. ¿Dónde está confirmado esa revelación? Podemos hablar una parte tal vez en el Génesis. En Génesis, pero en la Biblia, ¿no? Toda revelación que vemos en las circunstancias de Dios o lo que Él hace, está revelado en la Biblia. No es que Dios revele cosas nuevas, ¿no? ¿Y cómo es eso en la vida de alguien? Muchas veces gente después de un tormento o después de algo así, llegan a la iglesia, ¿no? Gente llegaron aquí después de Harvey. ¿Dónde están ahora? Se van. Hemos vuelto a ver, sí. Porque muchas veces ellos dependen e interpretan Dios con sus circunstancias. Sí. Ahí es donde yo quería llegar. Muchas veces nosotros eso es lo que hacemos, usamos las circunstancias para interpretar las Escrituras, siendo que deberíamos de usar las Escrituras para interpretar entender, las Escrituras. Así es, Dios usa las circunstancias para revelar sí mismo a mí. Sin embargo, yo interpreto las circunstancias de acuerdo con las Escrituras, no al revés, ¿no? Es como cuando la Biblia habla de algo fuerte, ¿no? Que a veces nosotros no gustamos. No puedo decir, bueno, es un nuevo día y las cosas han cambiado, entonces yo cambio lo que dice la Escritura. La Escritura no es un documento que se cambia su... Negociable. Ni cambia, ¿no? Los ángeles en Apocalipsis 14 dicen, ellos tienen un evangelio eterno.
¿De qué habla la palabra eterna del Evangelio? No termina. Que no termina y es por siempre, es lo mismo, no cambia, ¿no? Es siempre la misma, no es que un día había un evangelio aquí y otro aquí, es un evangelio eterno, entonces hay uno. Las escrituras tienen una intención, no varias. A veces podemos decir que hay diferentes aplicaciones. Sin embargo, la intención de la escritura es uno. Solo uno. Entonces, por eso no es que podemos dejar que mis circunstancias interprete las escrituras. Ok, yo le voy a hacer una pregunta a usted, hermano. ¿Qué hay de la interpretación personal? Bueno, yo creo de que la escritura se nos es dada para que nosotros podamos interpretarla a ella, ¿verdad? Como hablábamos la semana pasada, es clara, ¿no? La escritura es clara de tal forma que nosotros podamos interpretarla, pero aquí hay un punto. Dice la palabra en 1 Corintios 2:14 de que las cosas espirituales se interpretan espiritualmente. O sea, una persona que no goza de una conversión en el Señor, es difícil que entienda la palabra, ¿verdad? Y hay muchos casos, nosotros conocemos personas que en determinado momento, personas que han sido estudiosas de la palabra, han llegado a irse al otro bando, porque para ellos nada más fue nada más lectura, y dejaron el camino por donde tenían que ir. Ahora, esto es algo que nosotros lo podemos ver, y muchos de ellos, después de que no pudieron entender las escrituras por mucho tiempo, se nombran ateos, ¿verdad? Personas como dicen, en realidad la escritura no tiene sentido. No tiene sentido para ellos porque ellos no la entendieron de la forma como la escritura tuvo que haber sido hecha. Para que nosotros podamos entender un solo texto de la palabra, como hablábamos al principio, como Juan 3:16, nosotros tenemos que nacer de nuevo, dice la palabra. No nacer de nosotros mismos, ni de sangre ni de carne, dice la palabra, sino nacer del Espíritu Santo, para poder comprender que Dios nos amó de tal manera que mandó a su propio Hijo a morir por nosotros. Así que para interpretar la Escritura o para tener una interpretación correcta, nosotros tenemos que primero contar con esa unción del Espíritu Santo. Entonces yo tengo una pregunta de acuerdo con esta. Vamos a decir que hacemos unas juntas aquí en la iglesia evangelísticas y vamos a decir que llamamos a la gente a arrepentirse. Vamos a decir que llegue 100 personas y de toda la semana que tenemos la misma gente en la misma junta, uno regrese y parece que Dios está obrando su vida para salvación. ¿Cómo es que él entendió el mensaje y los demás no? Porque la palabra no depende de nosotros. Como estábamos hablando, es algo que nada más el Espíritu Santo lo revela a nosotros, ¿verdad? En el texto que estamos hablando ahorita, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Nosotros podemos generalizar, Dios nos amó a todos de tal manera, ¿verdad? Que Él vino a morir por todos de tal manera. Pero cuando nosotros miramos el texto a profundidad, nosotros sabemos de que no todos se salvan. En la misma palabra dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Ahora, ahí nosotros podemos tener un punto clave, porque esto es algo que nosotros debemos de comprender como iglesia también, de que las escrituras se interpretan a sí mismas. Nosotros no podemos como tocar un punto de las escrituras y evadir otro. En este caso, ¿verdad? Nosotros sabemos de que no son muchos los que se salvan. Entonces, ¿por quién vino a morir Cristo? Ahí es otro punto ya. ¿Por quién vino a morir Cristo? Dice la misma palabra que todo lo que el Padre me da, dice el Señor. Venga a mí. Escucha mi voz y ven. Todo lo que el Padre trae a mí, ¿verdad? Yo no lo he hecho fuera. Entonces, para que nosotros podamos ser salvos, la palabra misma nos va diciendo, ¿verdad? Nos va dando una pauta. El Padre tiene que traernos al Hijo para que el Hijo nos redima. Entonces, es un proceso. Quiero ver en un texto. Vamos a ver en 2 Corintios capítulo 4, ¿no? Últimamente este ha sido un texto muy
quemado en mi corazón, que he pensado mucho. 2 Corintios 4. Empezando en versículo 1. Dice, por lo cual, está hablando del ministerio de evangelio que tenemos, ¿no? Como ministros de evangelio, como encargados de evangelio, tenemos un ministerio. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido. Nosotros recibimos este ministerio por misericordia, dice. No desmayamos, ¿no? ¿Por qué desmayamos de un ministerio de evangelio? ¿Por qué seremos desmayados, no? Si depende de mí que ellos responden y yo no hago bien, me desanimo, ¿no? Yeah. Sin embargo, Pablo dice, nosotros no estamos desanimados. Depende de su respuesta. ¿Por qué? Dice aquí. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, ¿no? Está hablando de forma de evangelismo. Nosotros no vamos a ocultar algo o hacer algo engañoso evangelismo. Yo recuerdo que una vez me fui a una conferencia muy grande de un evangelista que todo el mundo sabe quién es. Y yo era como consejero de este evento. Ellos me dijeron, cuando va a la invitación, tú párate y vas primera para que otros puedan verte y se hace más fácil que ellos vayan. Y yo digo, mira el trabajo del Espíritu Santo, ¿no? Pero él dice, nosotros no hacemos esto, ¿no? No hacemos lo oculto. Y dice, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Dice Pablo, yo commendo mi conciencia a todos los demás que el evangelio se ha anunciado. Yo no voy a ser oculto, pero solo abriendo mi boca, anunciando la verdad. Mira versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, ¿no? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, en el cual es la imagen de Dios. Entonces dice, si ellos no entienden el evangelio, si no capturan lo que dice, ¿por qué no? Son ciegos en su mente, en su entendimiento. Si yo te digo que eres ciego, ¿qué implica? Pues que no ves nada. Eres ciego en tus ojos. Aquí dice literalmente, estás ciego en tu mente. Entonces ellos han hecho, el Dios de este mundo, que es Satanás, ha hecho ciego a ellos para que no puedan ver, ¿no? Entonces, la diferencia de lo que hermano Edwin está llegando es el espíritu. ¿Cómo interpretamos la Biblia? No es que un día yo escuché el evangelio y dije, esta suena maravilla, yo me voy a dar mi vida a esta. Necesitamos un milagro. De hecho, exactamente, necesitamos nacer de arriba. La palabra dice, del agua aún el espíritu, hablando de Ezequiel 36, que voy a lavarte en el agua y dar mi espíritu a ustedes. Es una obra que Dios hace. Entonces, la pregunta que tú hiciste, ¿podemos interpretar la Biblia? Claro. Claro que sí. Si tenemos espíritu. Ok, y con eso mismo, si nosotros podemos interpretarla, nosotros tenemos el derecho y la habilidad De interpretarlo. interpretarla. Derecho y habilidad. Habilidad no queda en nosotros. No es como de, yo soy pastor, yo soy como el papa de la iglesia, yo tengo una revelación especial, ustedes me escuchan y yo comparto esa verdad, ¿no? Por ejemplo, la luz del mundo, ¿no? Ellos tienen un profeta que es su regla de fe y práctica, ¿no? Los mormones, ellos tienen un profeta que es su regla de fe y práctica. ¿Qué quiere decir? Ellos interpretan las escrituras para ellos y ellos hacen y entienden la escritura como su profeta dice. Nosotros no somos así, ¿no? Nosotros tenemos la sacerdocia de creyente. Creemos en esto, que en Cristo somos hechos sacerdotes. ¿Qué quiere decir? Cristo en la cruz rompió el velo, ¿no?
Entonces nosotros tenemos un acceso directo. Dice, vamos a Hebreos rápido, ¿no? Hebreos capítulo 1. Empezando en versículo 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿no? Entonces, en este tiempo ellos necesitaban un profeta. Es como Jonás, ¿no? Siempre queremos echar mucha tierra encima de Jonás porque no quería explicar, pero él era el profeta de Dios y era la manera que Dios habló a su pueblo, ¿no? Y dice, en ese tiempo Él habló por los profetas. En estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cómo Dios ha hablado a nosotros? A través de la palabra de su Hijo. Nosotros tenemos la palabra, es como hablamos la semana pasada, es suficiente para nosotros, está escrito por nosotros, nos tenemos la palabra, ¿no? Como nuestra única regla de fe y práctica. Hermano, ¿algo que quiera agregar? Como decía el hermano, bueno, volviendo otra vez al mismo caso, ¿verdad? No depende de que nosotros seamos más listos o seamos más inteligentes. Como decía hace algunos minutos, muchas personas dedican toda su vida a estudiar. Nosotros lo podemos ver en otros sistemas religiosos como la Iglesia Católica. El catolicismo, ¿verdad? Ellos dedican toda su vida a estudiar lo que ellos creen. Y en realidad quedan en lo mismo porque no ha habido una dirección espiritual en sus vidas. Y nosotros podemos ver en qué termina la situación. Pero la palabra misma nos dice de que Dios escondió esto a los sabios para dárselo a los que no son tan inteligentes. Pero el Espíritu Santo hace que estos menos inteligentes reluzcan como sabios, porque es el Espíritu el que exalta no al hombre, sino el que trae gloria a Dios, haciendo al menos sabio en este tema. Amén. Oye, brother, ¿tú entiendes a mí? Yo te entiendo a ti, la mayoría del tiempo. ¿Tú sabes que siento en mi corazón? No. ¿Tú puedes interpretar mi corazón? No. ¿Tú puedes interpretar mi corazón? ¿Tú puedes interpretar mis intenciones? Tampoco. ¿Cómo alguien puede interpretar mi corazón? Solo Dios lo puede hacer. La Biblia dice solo con mi espíritu. ¿Y nosotros cómo podemos interpretar el corazón de Dios? No podemos. Solo con su espíritu, ¿no? Que nadie puede, dice en Corintios, ¿no? Nadie puede entender el espíritu de Dios sin el espíritu. No, nadie puede entender el corazón de Dios si no tenemos su espíritu. En la misma manera, la forma que interpretamos la Biblia es con su espíritu, ¿no? Me parece perfecto. ¿Qué dice Primera de Pedro acerca de lo que estamos hablando, hermano? Primera de Pedro, vamos rápido. Primera de Pedro 2, 5 a 9. Dice aquí en versículo 5, dice, vosotros también como piedras vivas ser edificados como causa espiritual y sacerdocia, ¿no? Santo, eso es lo que estaba diciendo, que Dios nos ha dado una sacerdocia de creyente, ¿no? Es algo que creemos, que no necesitamos un sacerdote como en el Antiguo Testamento, alguien que interprete la Biblia, alguien que media, es un mediador por mí. Cristo es mi mediador, ¿no? Y Él me da acceso directo a Dios, ¿no? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene las Escrituras. Aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyera en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, ¿no? La piedra
que los edificadores desecharán. He venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace creer, ¿no? Entonces, para unos Cristo es mi roca fiel y otros es una roca de obstáculo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, yo soy mejor que todos los demás. No, es que yo tengo espíritu, ¿no? El espíritu me ha revelado esto. Dice, porque tropiecen en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados, ¿no? Entonces, ellos están haciendo lo que la naturaleza del hombre lleva a hacer, ¿no? Es como Satanás. Cuando en la tentación de Cristo, siempre me equivoco en esta palabra, yo también hace ratito levanté el dedo así y ya iba a aclararlo en cámara. Es que el hermano se equivoca sí. Cuando dice Satanás. Satanás va a tentar a Jesús. ¿Qué usa para tentar a Jesús? La palabra. La palabra. Bien o mal. Obvio mal. Estaba mal entendida la palabra. Entonces, ¿por qué Satanás no entendía la palabra? Porque no tiene espíritu, ¿no? Entonces, esa es la cosa. Nosotros somos un sacerdote. Entonces, lo que yo quiero que entendamos es, nosotros tenemos el poder en el espíritu a interpretar la palabra. Así es. Solamente a través del Espíritu. Solamente a través del Ahorita Espíritu. que estaba el hermano hablando de la interpretación de la palabra, me recordaba que el primero que interpretó la palabra a su modo fue Satanás. Sí. Cuando fue a Eva y Dios en realidad dijo. Y en realidad, ¿verdad? Entonces hizo que Eva dudara de la palabra de Dios, porque él la interpretó a su forma. A su forma. A su forma. Muy bien. Tengo una pregunta. Ajá. Si cualquiera de los dos la quiere contestar. Si, por ejemplo, y aquí queda muy bien, si por ejemplo dos cristianos tienen una opinión o leyeron, como lo estamos haciendo ahorita, tenemos un estudio, usted tiene una opinión y usted tiene una opinión, ¿quién es correcto? Pues ¿Cómo? yo, obvio. ¿No? Es una buena pregunta, ¿no? Sobre el mismo texto, texto. Dos hermanos tienen una opinión diferente. Bueno, Quiero hacer una pregunta para llegarnos a la conclusión. ¿Los dos podemos ser correctos si tenemos una diferencia de opiniones sobre el mismo texto? Los dos pueden ser correctos, pues, no sé, en su mente. Bueno, yo creo de que la escritura fue escrita con un fin, con un propósito, ¿verdad? Y ese propósito es el que Dios va a lograr en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, es difícil que es claro, dos personas que no tienen, cuando nosotros estudiamos la palabra hay muchas cosas que influyen, pero hay muchas cosas por las cuales nosotros podemos interpretar la palabra. Cuando nosotros estudiamos el mismo texto y nosotros pensamos de una forma diferente, hay algo que nos tiene que decir de que nosotros tenemos que buscar una guianza para que ese texto tenga en nuestras vidas el objetivo que trae. Una buena respuesta, y quiero añadir algo. La Biblia tiene un propósito, un solo propósito, y quiero añadir una palabra. No solamente un propósito, una intención. Cada palabra que fue escrito fue intencional por un solo propósito. Solo hay una interpretación correcta. Los dos no podemos ser correctos si nuestra interpretación no es la misma. ¿No? Dice en Pedro que Pablo escribió unas cosas difíciles, ¿no? Difíciles de entender. Estoy de acuerdo, ¿no? Si tú lees Pablo y dices, hijo de Pablo, te pasas, ¿no? Pero, sin embargo, fue intencional de Dios a usar esas palabras por una razón, un propósito, una intención. Puede ser que hay diferentes aplicaciones, pero intención solo hay uno. Entonces, el punto es, ¿cómo llegamos a esta intención? Para allá iba. ¿Cómo podemos llegar a una conclusión?
Es un error a pensar que tenemos que ir al seminario para llegar a esta intención. No solamente los que han ido al seminario llegan a esta intención, ¿no? La primera regla que les voy a decir es contexto, 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 ¿no? Normalmente, cuando hay una mala interpretación, el primer error es que están completamente afuera de su contexto. Por ejemplo, hemos escuchado toda nuestra vida lo que es posible, imposible con el hombre es Posible para Dios. y el contexto en lo que normalmente la gente usa en este es, mira hermano, tú tienes cáncer, no te preocupes. Lo que es imposible para ti es posible con Dios. Pero el contexto ahí es salvación del hombre. Amén. Entonces, no podemos tomar este texto y aplicarlo a donde nosotros queremos cuando su intención es único, ¿no? Entonces, nosotros primeramente debemos preguntar contexto. Uno, ¿quién escribió? ¿A quién fue escrito? ¿Y para qué fue escrito? Mira, hay dos formas de interpretar la Biblia. Uno es, yo veo algo aquí y pongo mi interpretación a la Biblia. Eso se llama isogesis. Es, yo estoy poniendo algo a texto. Isogesis. Isogesis, ¿no? Es yo poniendo algo a texto. Nosotros no queremos esta. Yo te prometo, tú no quieres saber lo que yo creo dice la Biblia, porque yo voy a inventar tantas cosas, por eso tenemos el libro de Mormón. Así es. Porque ellos han tomado y poner su interpretación sobre la Biblia, ¿no? Nosotros queremos lo que nosotros hacemos exegesis. Es como un trapo que está mojado y queremos Exprimirlo. exprimirlo. Entonces, nosotros queremos extraer de lo que está, ¿no? Hacemos esto preguntando quién lo escribió, a quién fue escrito, por qué lo escribió, ¿no? Esas son tres preguntas que cada quien puede hacer. Cada quien puede ganar un comentario, cada quien puede ganar una Biblia de estudio y hace esas tres preguntas antes de tu devocional y tener la respuesta, ¿no? Otra cosa es ortodoxia, ¿no? Ortodoxia es el estándar de lo que nosotros creemos, ¿no? Por ejemplo, muchas veces nosotros decimos, él es un hereje. Un hereje significa alguien que salió de ortodoxia. Que salió de su contexto. Ajá. Salió de la línea de la verdad, ¿no? En la Biblia hay tantas cosas que son muy complejos y que podemos tener diferencias, ¿no? Por ejemplo, es muy difícil juntar un buen de cristianos en un cuarto y en escatología, el estudio de los tiempos finales, todos están de acuerdo. Es algo que yo creo que podemos ser cristianos, podemos ser hermanos y sentar en la misma mesa y hay una diferencia. Es una libertad. Sin embargo, hay un solo evangelio. Nosotros no podemos ser diferentes sobre el evangelio. Evangelio hay una ortodoxia que es estándar. Y si salimos de esta ortodoxia, estamos mal y somos herejes. Entonces, hay una ortodoxia y podemos ver en toda la historia de la iglesia, esta ortodoxia que, por ejemplo, vamos a decir que yo creo algo sobre un texto. Si yo miro a la iglesia en toda la historia y la iglesia en toda la historia ha interpretado de la misma forma este texto y yo digo que significa otra cosa, ¿quién tiene razón? ¿Yo o ellos? Yo creo que la palabra de Dios, el tema que empezamos la semana pasada, hablábamos de sola escritura. Sola escritura no quiere decir de que un día en la mañana, como decíamos hace poco, yo me voy a levantar, voy a tomar un texto y yo le voy a dar una interpretación privada a ese texto. Nosotros también sabemos de que la escritura, han habido hombres durante el transcurso del tiempo, hombres de Dios, hombres que han estudiado la palabra de la misma forma de nosotros. Y eso es un problema más que todo cuando los predicadores somos nuevos. Queremos hacer un sermón en base a lo que nosotros comprendemos y queremos dejar por fuera todo lo que la demás gente piensa. Y es aquí donde nacen muchas herejías, porque a veces nosotros
le damos nuestra propia interpretación. Pero eso nos manda a otro punto, que nosotros tenemos que ver en los comentarios de muchos hombres en el pasado, qué es lo que ellos pensaron de ese mismo texto, porque puede ser de que el único que esté teniendo una nueva revelación en ese día sea yo. Así que yo necesito ver si lo que yo armé o lo que yo estoy entendiendo es lo que muchos hombres entendieron en el pasado, ¿verdad? No es mi visión la única, porque puede ser que me pueda venir a parar al púlpito y poner mi forma de pensar o mi visión. No es lo que en realidad la palabra me está diciendo. Pues desafortunadamente el tiempo premia y estamos ya por concluir. No sé si alguno de los dos hermanos tenga un comentario para cerrar. Claro. Yo quiero que la iglesia sepa que la Biblia está escrito por nosotros personalmente. Así es. Para nosotros. Hablamos la semana pasada de Martín Lutero en su torre de Wartburg, el castillo de Wartburg, interpretando el griego a alemán. Este empezó, y la razón que tenemos nuestra Biblia en nuestro idioma, empezó ahí. Y él lo hizo diciendo, cada quien debe tener esto en sus manos. Lo tenemos. Entonces debemos dar nuestra vida diario, estudiarlo, orar que Dios nos da su espíritu, a dar entendimiento. Mira, si tú no entiendes algo, pregunta a tu pastor. Yo te prometo, no va a ser molestia si tú llegas a la oficina de tu pastor, tocas la puerta y dices, oye, estaba pensando este texto, no lo entiendo, ¿me ayudas? Híjole, para mí me hace el día si tenía una fila de gente preguntándome, ¿no? Entonces, yo quiero que la iglesia tome sus Biblias, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Yo voy a estudiar Romanos. Compra un comentario. John MacArthur tiene unos libros, comentarios chiquitos sobre Romanos, sobre los libros de la Biblia. Gárate uno. Y vas versículo por versículo diciendo, ¿qué es lo que Dios está comunicando con nosotros a través de su palabra? ¿No? Dar tu vida estudiando la palabra, ¿por qué? Sola Escritura es la única regla de fe y práctica. Amén. Pues esperamos una vez más, ¿verdad?, que este estudio haya sido provechoso para ustedes. Esa es la intención de nosotros. Queremos que usted no sustituya su tiempo que le dedica a la Biblia, sino que utilice esto como ayuda, como soporte, ¿verdad?, para que siga usted creciendo igual que nosotros. Yo voy a pedirle al hermano Edwin si nos guía en oración para cerrar este estudio. Padre, le damos gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Señor, por su palabra. Y gracias, Señor, por las herramientas que usted nos ha dado para estudiar su palabra. Le pedimos, Señor, de que a través del Espíritu Santo nos guíe, Señor, a toda verdad. Que sea nuestro principal objetivo en nuestra vida saber cada día más de usted, Señor. Gracias le damos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. 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 Esperamos que les haya gustado. Nos vemos la Gracias. próxima.